Bueno, bienvenidos a la última semana del medio ambiente, el último día. Nos ha ido súper bien durante esta semana, además que ha sido súper entretenida ver a los diferentes doctores, magíster y profesores que hemos tenido. El día de hoy tenemos al señor Patricio, que también es un doctor, el cual va a presentar mi compañera Sofía. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña el doctor Patricio Winkler. Él es ingeniero civil, doctor en ingeniería ambiental y su especialidad es la ingeniería marítima, portuaria y costera. Tiene un máster en tecnología ambiental y también en ingeniería de puertos y costas. Sus líneas de interés se relacionan con la ingeniería costera, desde las condiciones ambientales hasta el diseño de obras costeras. Hasta la fecha ha participado en múltiples proyectos de ingeniería marítima, entre los que se incluyen estudios de caracterización del medio, evaluaciones de riesgo de tsunami, diseño de instalaciones experimentales para la modelación de ondas largas, diseños de ingeniería disculpe, proyectos de ingeniería costera, diseño de botacomas, emisarios y descargas submarinas, evaluación de potencial energético de oleajes y mareas, proyectos hidráulicos y estudios de transporte de sedimentos. También ha participado como consultor en el Banco Mundial, revisando los términos de referencia para un proyecto de defensas en toda la costa de Bangladesh. Ha participado también en varios comités consultivos para definir normas de diseño y edificaciones, políticas asociadas a riesgos naturales y aspectos relacionados con el impacto del cambio climático en el territorio costero. Actualmente está en la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso, Centro de Observación Marino para Estudios de Riesgos del Ambiente Costero y Centro Nacional de Investigación para la Gestión integrada de Desastres Naturales. Puede comenzar si desea. Muchas gracias por participar. Gracias, Sofía, gracias, Jessica. Sobre todo por poner la cámara, bueno, ver caras. ¿Qué pasó? Ya, ahí sí, ya, perfecto. Oye, bueno, estuve conversando con Jessica hace un par de semanas sobre de qué podía hablar. Este último tiempo he estado trabajando bastante en temas de cambio climático, pero creo que para una escuela de ingeniería civil ambiental podría ser interesante algunas cosas que hemos estado haciendo respecto de contaminación marítima. Y contaminación, van a darse cuenta que la forma de aproximarme con un grupo de trabajo al tema de la contaminación es bien dura, así que vamos a pasar rápido por algunas ecuaciones, pero es necesario ver este tipo de cosas porque son los fundamentos físicos que explican el por qué las sustancias se mezclan en el mar. Y lo que se muestra ahí, en primera pantalla, esta es la planta desaladora más grande de Sudamérica. Es una planta que chupa 7 metros cúbicos por segundo, 7 cubos, ¿ya?, por segundo, a través de una cámara de captación para impulsar agua que se utiliza después en los procesos mineros, ¿ya? Y debido al cambio climático, cuestión que no voy a alcanzar a tocar en esta charla, debido al cambio climático, bueno, tenemos escasez de recursos hídricos y es muy probable que este tipo de plantas empiecen a migrar cada vez más hacia el sur. Y un poco para comentarles, la cartera de proyectos del CEA hay alrededor de 20 y tantos proyectos de desalación que suman en conjunto como 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares. Es una inversión brutal que obedece al problema de la sequía. El problema de que el sistema de captación de agua a partir de las cuencas, con las presas y embalses, está está bastante estresado por efecto de la escasez hídrica. Así que es muy probable que no sé, sus nietos tomen agua de mar en Chile. Muy probable, si es que siguen viviendo en la zona central. Y para allá tenemos que ir. Entonces, bueno, ahí puse varios términos en la pantalla, que son términos que en algunos casos voy a tocar, pero claro, todos confluyen en lo que es el problema de la contaminación de aguas costeras. Y bueno, yo pertenezco al grupo de ingeniería oceánica y estamos con los chicos, hacemos varias cosas, desde la parte portuaria hasta la parte, me interesa la parte de contaminación, pero más que contaminación me interesa la mecánica fluido, que explica esos procesos de mezcla. Pero también hacemos cosas de tsunami, o sea, hacemos hartas cosas, todo lo que sea llevar la ingeniería al mar, esa es nuestra pega. Esta charla la estructuré en 4 momentos, ¿ya? El primer momento va a ser explicarles desde dónde yo les hablo. A mí me gusta siempre que ustedes entiendan el contexto, cuáles son mis herramientas, cuál es mi lenguaje, ¿ya? Para que
entiendan. Finalmente, sobre todo en los estudios interdisciplinarios, tienes gente que a veces viene de otras áreas. El segundo momento, bueno, el primer momento, aquí oculté una diapositiva. Bueno, el primer momento va a ser desde donde les hablo, el segundo va a tener que ver con el contexto de los proyectos que están haciendo en la costa, el tercero va a ser súper específico de modelación, y el cuarto va a ser algo de reflexión, ¿ya? Entonces, el primer momento, claro, parto con esto, lo que se muestra ahí es una X, ¿ya? X es el lenguaje matemático que nosotros utilizamos para caracterizar la realidad. ¿Ya? La realidad es inescrutable desde la perspectiva filosófica, incluso personas como Platón nos comentaban en su tiempo que a través de la alegoría de la caverna, que uno nunca ve la realidad, sino que ve aproximaciones de la realidad porque tiene sentidos limitados, 5 sentidos que están limitados, y además lenguaje limitado. Pero el lenguaje en la matemática de alguna manera permite caracterizar los procesos físicos que son los que, con los cuales yo interactúo. Y esa es una imagen de un pantallazo en pizarra, el curso de modelación hidráulica que hago a los ingenieros civiles oceánicos de la Universidad del Paraíso, explicando algunos procesos físicos, advección, difusión, que son fundamentales para entender cómo se mezclan las sustancias en el mar. ¿Ya? Ese es el lenguaje a partir del cual yo escruto la realidad y trato de plantear cosas. Hay otro concepto importante que es fundamental para entender la naturaleza, que es la experiencia, el empirismo. El empirismo es vivir las cosas, es generar evidencia científica que te permite tomar decisiones o eventualmente levantar teorías. He tenido la fortuna de estar trabajando en 3 teorías relacionadas con teorías probabilísticas de inundación de tsunami o procesos de mezcla. Entonces, claro, ha sido bien interesante el ver cómo se genera esa evidencia. Y esta es una imagen con mis cabros chicos donde yo les estaba introduciendo el concepto de densidad. Tenían, no sé, 5 y 3 años. Y ahí en el fondo tiene aceite, agua y miel. Y la cosa que tenía, que a mí me encanta hacerlo sobre todo con la gente que está estudiando en la universidad, es no explicar la teoría sin antes haber experimentado la física. Entonces aquí yo les preguntaba a mis cabros chicos, oye Piti, ¿qué pasa si yo tiro agua y ahora digo miel? Dime, ¿qué pasa? Toma tú el aceite, ya toma el agua. Se mezclaron y las burbujas y después de un rato se disociaron. Bueno, Piti, ¿y cuál es más liviano? ¿Cuál es más pesado? Ya. Tú sabes lo que es la densidad, así, entonces ahí, con este ejercicio súper simple, que en algún momento lo traté de hacer en sauna. De hecho, los metí en un sauna y les pregunté, oye, ¿dónde el aire es más liviano? Y se subían arriba del sauna, el aire era más caliente, mañana abajo, pero era demasiado abstracto, no logré hacer esa conexión. Pero con este sí les quedó bastante claro, les expliqué conceptos de flotabilidad, por qué flotan los objetos, ya aquí hay una interfase, bueno, pero eso claro, eso es con cabros chicos, pero hay que hacerlo en forma más rigurosa. Y aquí hay, bueno, no sé por qué no está poniendo ese videito. Claro, aquí hay otras técnicas que utilizamos bastante, al menos me gusta utilizar, para interrogar a la naturaleza. Arriba se ve un proceso de mezcla, ¿ya? Lo que ocurre en el mar. Y ahí hay un proceso de difusión. Pura difusión es un disco Petri, un ejercicio que le hago a los chicos de ingeniería oceánica. Un disco Petri, pongo una gotita y calcule el proceso difusivo, calcule el coeficiente de difusión. En el de la izquierda, la temperatura es relativamente baja, de la derecha está un poquito caliente, así que hay algún tipo de convección, hay algunas corrientes. Aquí hay una teoría, siempre las teorías tienen que estar ancladas a esa física, y a mano derecha hay una experiencia analógica. Nosotros sabemos que hay ciertas teorías que permiten explicar fenómenos físicos simplemente a través de analogía. Por ejemplo, el campo electromagnético y el campo gravitatorio obedecen a ecuaciones que son similares, son análogas. Uno podría explicar fenómenos gravitacionales a partir de, por ejemplo, campos eléctricos y cosas por el estilo. Eso se ha utilizado. Y en este caso, yo le estaba explicando a los chicos el problema de la difusión de masa. Entonces los ponía ahí en una fila y les decía que agarraran una aplicación y que la aplicación les sorteara aleatoriamente si se quedan parados, si movían a la derecha, si movían a la izquierda. Y eso lo repetían varias veces, y en la medida que esto se va repitiendo, dado que el proceso es aleatorio, la masa tiende a distribuirse en el espacio. Y eso es lo que pasa en el disco Petri de arriba. Entonces aquí hay un trabajo simplemente súper analógico, pero es bien intuitivo y de alguna manera uno, claro, ejercita la experiencia. Y creo que es fundamental eso para entender.
Ahora, nosotros hacemos esto de manera un poquito más seria en laboratorio. Entonces, por ejemplo, debería bajarle el volumen. Bueno, ese es nuestro laboratorio, se llama La Océano, y ahí hacemos modelación física, ahí se ven las bolitas, es un bicharraco bien entretenido. Algunas de las cosas que les voy a mostrar en esta presentación vienen de ensayos que hemos hecho ahí. Es un garage, tenemos lleno de instrumentos, y lo que hacemos es claro, necesariamente hacer modelos físicos, no numéricos, físicos, ¿ya? Para representar la realidad a escala reducida. Y bueno, y ahí hay varias visualizaciones de cosas que tenemos que desarrollar, mucho algoritmo, trabajar con MATLAB, Python y todas esas cuestiones para el fondo hacer rendir el laboratorio. Y ya, bueno, y a partir por ejemplo, de ese... Está tomando algo pasa, no logro ver. Claro, a partir de ensayos que podemos hacer ahí, que también lo hacemos en clase, podemos, por ejemplo, simular procesos de mezcla. Entonces, abajo lo que se muestra es una mancha que se está moviendo con una corriente. En este tanque, este canal de oleaje, también podemos generar corriente, tenemos un ventilador, podemos generar viento, se puede transformar en un túnel de viento, podemos hacer N cuestiones. Con chiquillos de la Santa María hemos estado probando dispositivos para generar energía, bueno, en realidad hemos trabajado con arquitectos que quieren poner sus maquetas para destruirlas ahí, en fin. Y uno de los ejercicios tiene que ver con esto de generar procesos de mezcla, y ahí a mano derecha se ve, por ejemplo, un procesamiento de una mancha con un algoritmo que desarrollamos que nos permite capturar la mancha, seguirla y calcular procesos asociados a la advección, cómo se mueve y cómo se difunde. Turbulencia también. ¿Ya? Claro, entonces desde ese mundo les voy a seguir contando. Ahora, algo respecto al contexto. Bueno, aquí el contexto, primero hay que entender de que los procesos de mezcla de sustancias, se dan en todas partes, sean en la atmósfera, sean en la hidrósfera, y ahí incluso se ve, por ejemplo, los penachos de vida, de material que viene de la cuenca, de los ríos, principales ríos de la zona central de Chile. ¿Por qué digo vida? Porque si hablamos, por ejemplo, del cambio climático, usualmente el cambio climático acontece en la troposfera, que sería la primera capa de la atmósfera. Ahí son los primeros 10 kilómetros que están sobre la superficie terrestre, y ahí es donde ocurren todos estos cambios climáticos, que son cambios climáticos en el sentido de la palabra cambio climático como se habla hoy día, pero también porque el clima cambia persistentemente. ¿Ya? El clima es el comportamiento medio de las variables en una escala de tiempo del orden de más de 3 décadas, así lo define la Organización Meteorológica Mundial. Todo lo que sea dentro de 3 décadas, estamos hablando de variabilidad climática, y cuando ya entramos a una escala del orden de días, hablamos de meteorología, simplemente. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes ven en la noche son pronósticos meteorológicos, son pronósticos climáticos. Pronósticos climáticos pueden ser a esta escala de tiempo mayor. Pero bueno, a través del ciclo hidrológico, lo que ocurre en la atmósfera repercute en las costas, porque las cuencas no son sino elementos que conducen todos estos procesos, ¿ya?, hacia la costa. Y bueno, y aquí podríamos reflexionar mucho respecto de ciertas conceptualizaciones que tenemos del mundo. Ahí yo solamente muestro algunos de los componentes del sistema planetario: la atmósfera, la criósfera, el agua en estado sólido, la hidrósfera en estado líquido, pero también está la geósfera, la tierra sólida, que eventualmente también interactúa con la atmósfera, que pueden haber procesos de oxidación, liberación de gases, etcétera, de la tierra sólida hacia la atmósfera y viceversa. Estos están completamente vinculados. ¿Para qué decir la biosfera? Ya, en biosfera los vegetales respiran CO2 y luego están indisolublemente relacionados con la atmósfera. Así que todo se podría considerar como una tierra viva, y eso se recoge en los modelos globales de cambio climático, por ejemplo. ¿Ya? Se consideran diferentes componentes que interactúan a través de procesos físicos, químicos y biológicos, ¿ya? Y eso hace que el sistema sea bastante complicado. Pero de cara a lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con temas costeros y contaminación costera, les quería enfatizar un poco en esos penachos que son material fino, limos, arcillas que vienen de las desembocaduras de los ríos después de una lluvia. Y eso trae arena, limo, en general grano, material granular, pero también trae agua fresca, ¿ya? Y bueno, y todos los contaminantes que se generan también en la cuenca, pero también trae nutrientes. Entonces, cerca de la desembocadura son verdaderos chorros de vida que generan
todo un sistema costero bentónico, qué sé yo, de las pesquerías, etcétera, que se alimentan a través de estas fuentes. Entonces, claro, lo interesante es saber qué es lo que pasa en las costas, y nosotros como seres humanos, a contar del inicio de la revolución industrial a fines del siglo XIX, consumimos bastante carbón para generar energía. Y ahí se ve una planta las plantas de Genere en Quintero, que lo que tienen es un sifón de captación ahí verde. Ese sifón de captación lo que hace es capturar agua fría del mar y a través del sistema de intercambio de calor mantiene la planta funcionando a una temperatura operativa. Si es que si es que tú no utilizas agua fría para crear los procesos productivos, se te van a fundir bueno, y en eso hemos estado, no sé, 150 años, tirando carbón a la atmósfera en forma consecutiva, en un proceso que es acumulativo, ¿ya? Y que incluso si nosotros cortáramos ahora las emisiones totales de CO2 o de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el proceso de cambio climático persistiría bastante. ¿Ya? Así que bueno, esa es la realidad con que nos toca bregar. Y quería explicar a través de este videito, que es un videito que tomé por ahí en el sur, el por qué las termoeléctricas necesitan sistemas de refrigeración. ¿Por qué necesitáis chupar agua fría y después tirar agua caliente de vuelta al mar? Porque las termoeléctricas funcionan igual que este bicharraco. Este bicharraco acá es una vela que genera un flujo de aire caliente hacia arriba, que llega a una hélice, la hélice se mueve, y esa energía cinética rotacional de la hélice se transforma en una energía eléctrica a través de lo que se llama la fuerza electromotriz inducida, eso es electricidad magnetismo. ¿Ya? Entonces con eso después lo puedes inyectar al sistema eléctrico y eventualmente utilizarlo aquí en la casa. ¿Ya? De hecho, prender este computador. Hay sistemas equivalentes, por ejemplo, la energía nuclear hace exactamente lo mismo en términos conceptuales, quema combustible, pero es un combustible radiactivo, y el proceso exotérmico es mucho más potente. ¿Ya? Es mucho más concentrada también la generación de energía, es más riesgoso, eso sí. Tenemos los casos de Chernobyl, los casos de Fukushima en Japón después del tsunami en 2011, 11 de marzo del 2011, pero es una energía bastante más limpia, la energía nuclear, respecto de la energía, la combustión del carbón. Entonces, claro, se necesita enfriar las plantas, ¿ya? Y estas plantas por eso se ubican generalmente en la costa o en los ríos, ¿ya? Y pasan cosas como esta. Eso, lo que se ve ahí es entero, es ventana, y ahí hay más carbón llegando a la costa, y hace bastante tiempo se está tratando de entender de dónde viene ese carbón, si ese carbón viene de este puerto en tiempo presente, o si fueron derrames de carbón histórico, porque aquí hay varios litigios corriendo en la actualidad. Es súper interesante tratar de entender de dónde viene ese carbón, porque ese carbón, si fue vertido, no sé, 3 días antes o 5 días antes, tú puedes echarle la culpa al puerto, ¿ya? De que hubo un vertido, por ejemplo, en el muelle, y le pones una demanda y ahí seguirá el curso regular de acción. Pero si ese carbón es un carbón que tiene 50 años, el dueño en su momento era el Estado y tendría que hacer una demanda judicial al Estado. Lo otro es que ese carbón también entra en la termoeléctrica y eventualmente puede salir a partir de derrames incontrolados de la termoeléctrica, y ya no pasa a ser problema del puerto, sino que pasa a ser problema de la termoeléctrica. ¿Ya? También podría ser problema del buque, ¿ya? Del capitán de la nave. Entonces, es súper difícil hacer esa relación. Ese carbón puede ser un carbón combustionado o no combustionado. Si es combustionado, quiere decir que ya pasa por una termoeléctrica. Si es no combustionado, probablemente haya sido vertido o en el muelle o a partir del buque, o en las canchas de acopio que están adentro. Y sucede que, bueno, ese es carbón combustionado y no combustionado. Lo hay de todo. Y además es reciente y además es antiguo. Así que es un típico problema de acumulación histórica de contaminación en un medio. Ahora, nosotros hemos estudiado en serio esta cuestión bastante, y aquí les muestro un videito, no sé si está poniendo el video. Este videito lo que muestra son algunos ensayos que hicimos en el canal para entender cómo se mezcla el carbón en el agua. Entonces ahí tienen una imagen, una vista en planta, una por el lado y otra desde arriba,
tenemos un sistema donde vamos a tirar un trazador, una rodamina, color rojo por arriba, y carbón en el centro y carbón abajo. Y ahí se ve cómo se afecta, afectar es que se mueve de derecha a izquierda en el panel central, y cómo se difunde, cómo crece. Pero también, por ejemplo, los carbones, que son los paneles del medio y los de abajo, tienen cierto peso y sedimentan. Y experimentan entonces procesos de fondo, arrastre de fondo, resuspensión, rodadura, saltadura, etc. La física es súper compleja. Y eso se puede complementar también con modelos numéricos para poder resolver problemas como el anterior. La idea es que no haya invertido, pero ya estamos en un ambiente, sobre todo en lo que se denominan zonas de sacrificio, que no es un lenguaje oficial, no es, la palabra zona de sacrificio no es un lenguaje reconocido por la institucionalidad ambiental. La institucionalidad ambiental habla de zonas latentes, de zonas saturadas, pero no habla de zonas de sacrificio. Eso viene del mundo de las ONG, que fueron súper efectivas en posicionar el término, porque estaban visualizando algo que realmente es preocupante. Bueno, y a el mismo sifón de captación que les mostré antes, la gente del bote está por el lado afuera, y se ve la estructura y se ve una persona, no son obras menores. De hecho, se está pensando en la actualidad, dado que estamos en un proceso de descarbonización, van a quedar ahí unos activos, o sea, algunas estructuras disponibles cuando las plantas cierren. Y cuando cierren, se pueden, por ejemplo, utilizar este tipo de tubos para sacar agua y desalar. Entonces ahí viene un tremendo desafío para Chile. Como yo les decía, hay del orden de 15 millones de dólares metidos en proyectos de desalación. Y la desalación no es inocua tampoco. Como cualquier acción humana también tiene repercusiones en el medio ambiente. Y mi impresión es que, al menos desde la perspectiva del impacto ambiental, esto no se está abordando de manera sistemática, porque se tiene que conocer la mecánica de fluidos para entender cómo se mezclan estas cuestiones. Digamos que conjunto con los otros impactos que voy a explicar muy a la rápida, aunque no son de mi control. Abajo aparecen unos diseños que hicimos con unos chiquillos de ingeniería oceánica para sistemas de captación, utilizando modelos bastante sofisticados, cuyo objetivo era calcular las velocidades en torno a las succiones. Aquí esta cuestión succiona, y cuando succiona, claro, chupa larva, puede chupar incluso personas. Lo ha habido en los casos, pero hoy en día, claro, estos elementos de succión se utilizan con rejas, y hay una limitación ambiental que te dice que la velocidad del agua en las cercanías no puede exceder los 15 centímetros por segundo. O sea, ahí tienes una cota. Y para eso tienes que hacer diseño. El puro diseño hidráulico, eso es lo que aparece en el centro. A mano derecha aparece una captación con filtro. ¿Ya? Yo no voy a hablar de la succión, porque la succión genera impacto sobre todo en las larvas, las larvas que no tienen capacidad natatoria, sino que me voy a focalizar en las descargas, porque son mucho más sucias. Entonces aquí se ve, claro, dos descargas. Estas sí que no son de mías, pero yo usualmente cuando ocupo información de otras personas pongo aquí la fuente, a mano izquierda abajo. A mano izquierda se ve lo que son las plumas térmicas, que son plumas que son de temperatura alta y por lo tanto suben cuando son descargadas. Podría ser térmica o podría ser, por ejemplo, plumas de agua servidas. Las aguas servidas también tienen una matriz de agua dulce y llegan al agua de mar que está salada, es más pesada, y también se va como cohete para arriba, como un globo. Y a mano derecha tienen una típica descarga, una desaladora, que en el fondo es casi como un lanzamiento parabólico de la mancha, y una vez que llega al fondo queda pegadísimo. Las desaladoras lo que hacen es que cuando la salmuera llega al fondo de nuevo, migra, se mueve como si fuera literalmente un río en una cuenca. Se va por la gradiente del terreno, y ahí si es que la salinidad es suficientemente alta, puede generar daños en el bentos, que son todos los organismos que están en el fondo. Y lo que hay que hacer es, claro, aprender estas cosas, por tratar de evitar de que las futuras desaladoras generen impactos de este tipo. A mí me ha tocado participar en varios comités. Ahí a mano izquierda me tocó escribir una guía para modelación hidrodinámica. Hidro es el agua, la dinámica del agua, y los procesos de mezcla, de descarga salina y térmica. Y a mano derecha hay una que es un poquito más general, que es una de evaluación ambiental para proyectos industriales de desalación, que lo estamos construyendo ahí con varios profesionales que fuimos convocados por el sistema de evaluación ambiental. Así que eventualmente
algunas de las cosas que les voy a hablar ahora van a estar como parte del proceso de revisión futuro del SEA. Y claro, y este es solamente un elemento conceptual, un diagrama conceptual del tipo de impactos que se tienen que analizar y cuáles son los sistemas que hay que evaluar al momento de hacer, por ejemplo, una planta de desalación. Yo voy a hablar de desalación, voy a hablar de plantas térmicas, voy a hablar de proceso de mezcla de carbono, varias cosas así mezcladas. No va a ser muy ordenadita la pero claro, hay que pensar en la macrofauna, los sistemas naturales, porque finalmente los sistemas naturales, a través de la bioacumulación, pueden ser afectados por ejemplo, un incremento de la temperatura, ¿ya? O, por ejemplo, por el incremento de metales pesados provenientes de algún río, ¿ya? Entonces, esta es la estructura de la guía, y con eso solamente quería terminar de hacer como contexto general de en qué estamos respecto de los problemas de contaminación asociados principalmente a la desalación. ¿Ya? Ahora, algunos elementos de modelación. ¿Ya? Entonces, lo primero, yo no sé, supongo que tuvieron mecánica fluida en algún momento, ¿no? ¿Sofía? ¿Tuvieron mecánica fluida? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿No? ¿Sí? Ya. Bueno, una de las cosas súper interesantes, y aquí no voy a ir por el lado de la filosofía de la ciencia, que es uno de los temas que a mí más me mueve, es reflexionar lo que hacemos desde la ciencia. Solamente voy a poner algunas ideas súper generales. Lo primero que hacemos nosotros es que en nuestra física asumimos que el medio es continuo, que el líquido es continuo, o que el gas es continuo. ¿Ya? En ciertas disciplinas, como por ejemplo todas aquellas que tienen que ver con la electrónica y la electricidad, el medio ya no es continuo, sino que podemos considerar la naturaleza dual que tiene, por ejemplo, un electrón o una onda electromagnética a altas velocidades, y de hecho la velocidad de la luz. Ahí está todo el tema de la teoría cuántica, la teoría de la relatividad, incluso en la teoría de la relatividad, el espacio y el tiempo se funden en uno solo, y la masa y la energía también son intercambiables. Nosotros, afortunadamente, en el mundo de los fluidos, ya tenemos una disociación entre el espacio y el tiempo, porque las cosas pasan lento, y además no alcanzamos a analizar de forma molecular los elementos. Así que nos echamos al bolsillo todo lo que es la física moderna y trabajamos con una física relativamente antigua, ¿ya? Que es la física de Newton, la física, bueno, en realidad mucha gente que trabajó en estas cosas, Bernoulli, Cauchy, Navier-Stokes, está lleno de personas que trabajaron entre el siglo XVII, XVIII, XIX, en este tipo de cosas, hasta el día de hoy. Bueno, así que tenemos la fortuna de trabajar con una materia continua, y bueno, y después viene otro concepto que es súper potente, sobre todo si están interesados en temas de cambio climático, o incluso si les interesa predecir el comportamiento de la bolsa, lo mismo. Hasta el siglo XIX, principio del siglo XX, el mundo se podía considerar, al menos filosóficamente y científicamente, como un mundo determinista, ¿ya? Donde, por ejemplo, Newton postuló algunas leyes que permitían establecer, por ejemplo, el comportamiento de los cuerpos celestes. Eso funcionaba bastante bien. E incluso en este mundo determinista, donde uno tiene un estímulo, que sería X, y tiene un resultado a partir de ese estímulo, X sería como el martillazo en la rodilla, y el FX sería como el movimiento de tu rodilla después de que te pegaron el martillazo. ¿Ya? Relaciones causa-efecto. O una preimagen y una imagen, como se le habla se le dice en matemáticas. ¿Ya? Pero existe una flechita de izquierda a derecha y una sola flecha, mundo determinista. De hecho, por ejemplo, en la época posterior a Newton, cuando se trataba de establecer el movimiento relativo de los planetas y se veía que un planeta tenía un movimiento anómalo, lo que se hacía no era... ¿Cómo están? Ya, tenemos... ¿Quieren escucharlo? No, fuera. Ya, cuando había un movimiento anómalo, por ejemplo, de un planeta, lo que hacían los científicos no era cuestionar la teoría, sino que decían, puede que exista otro planeta que genera una perturbación dentro del planeta que está comportándose de manera rara, y seguían con esa misma cosmovisión, o sea, un mundo determinista donde había simplemente más complejidad. Pero los sistemas caóticos son aquellos que no pueden ser 100% predecibles. Piti, ¿pueden cerrar la puerta, por favor? Estoy en una charlita. Bueno, los sistemas caóticos son aquellos que teletrabajan. Esto es teletrabajo. ¿Ya? Los sistemas caóticos son aquellos que no tienen una naturaleza que los permita predecir a ciencia cierta. ¿Ya? Y eso tiene la raíz, al menos en la matemática, en que son sistemas no lineales.
sistema no lineal que tiene diferentes condiciones iniciales o pequeñas perturbaciones en las condiciones de borde puede seguir diferentes trayectorias. Y es por eso que nosotros no podemos proyectar la meteorología de aquí a mañana, no podemos saber si es que va a estar consorcio con 100% de certeza. ¿Ya? Y es esencialmente eso, la naturaleza física fundamental de esos procesos es no lineal, y eso genera caos. Y el caos, de alguna manera, lo que limita es esa capacidad de predicción. ¿Ya? Ahora, si nosotros, por ejemplo, estamos en un contexto de cambio climático, fíjense, estamos tratando de tirar el tejo a fines de siglo, a mediados de siglo, pero cuando ustedes sean abuelitos, abuelitas, ¿ya? Ese es el tiempo en donde estamos tirando el tejo. Y si con suerte somos capaces de tirar el tejo de aquí a mañana, piensen lo que estamos haciendo con cambio climático. ¿Qué es lo que va a pasar en Chile de aquí al 2100? Así la catedral de incertidumbre. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que aprender a navegar la incertidumbre. Y todas las mallas curriculares de los cursos debieran considerar la incertidumbre en el corazón. ¿Qué pasó? Ya, bueno, y voy a enfatizar de nuevo este tema del mundo determinista. Por ejemplo, la ley de Hooke, una ley típica de la mecánica que se aplica a los resortes. No se aplica solamente a los resortes, se aplica, por ejemplo, a la ingeniería estructural. Nosotros cuando calculamos edificios, yo soy ingeniero civil, cuando calculamos edificios asumimos unas ciertas características mecánicas de los materiales y podemos definir la resistencia, la rigidez, y en este caso la rigidez es dada por el coeficiente K. Y el mundo determinista te dice que, por ejemplo, yo puedo predecir el comportamiento del resorte a través de una fórmula que es unívoca, me da solamente un resultado. O sea, si yo tomo el resorte y, por ejemplo, lo deformo, le aplico una fuerza, se va a deformar, si le aplico el doble de la fuerza, se va a deformar el doble. Ese incluso es un modelo lineal, el más simple de todos. ¿Ya? Claro, pero el problema que tenemos nosotros es que nos encontramos con esta naturaleza. ¿Ya? Y esto es un sistema caótico. Esto es una ola rompiendo en Mewin. Hay un lugar donde hemos hecho investigaciones de tsunami muy entretenido lo que pasa ahí. Pero pues, la turbulencia es en sí un proceso caótico. ¿Ya? Obedece a una física no lineal. Y esta es la fase final de rotura del oleaje. El oleaje sigue un ciclo bien parecido al del ser humano. Cuando está creciendo es bien desordenado, ¿ya? Cuando recién nace, el viento sopla, ya se generan, digamos que varias frecuencias, alturas, direcciones, el oleaje tira a todos lados, y después que sale de la zona de activación empieza a ordenarse, ¿ya? Se pone viejito, se pone como una persona de 46 años, como yo, ya todas las olas ordenaditas, y finalmente la ola llega a la costa y rompe, y salen canas, ¿ya? Y las canas son esencialmente la turbulencia. Y lo que ocurre ahí es que en un tramo bastante acotado se genera una transferencia brutal de energía al sistema costero y mucha disipación. La turbulencia es un sistema disipativo, ya que lo que hace es disipar la energía en forma de calor. Ya, aunque uno no sea intuitivo, hay liberación de calor de la energía mecánica de la ola, pero también hay trabajo. La ola cuando rompe mueve arena, hace un trabajo sobre la arena y eso se mueve. Entonces, bueno, y después vienen los procesos de mezcla. Entonces aquí hay un ejercicio que hicieron unos oceánicos arriba de un bote, se fueron a tirar rodamina ahí, justo al mismo lugar de Quintero, el sifón de captaciones de mano derecha que les estaba mostrando. Y aquí se ven, por ejemplo, cosas como la descarga de agua salina que viene a mano izquierda abajo, está acá, que viene de una de las termoeléctricas. Y esa descarga, que es agua caliente, viene además con un momentum, viene con fuerza y levanta el material de suspensión. Y por eso se ven esos vórtices. Pura turbulencia acá, pura turbulencia. Y también se ve turbulencia en las manchas. Las manchas se utilizan como trazadores. Usualmente son trazadores que son inocuos, en el fondo no son tóxicos, y en las concentraciones que se utilizan se supone que no generan impacto. Y bueno, y tienen la capacidad de permitir una buena visualización. Son rojos o verdes, dependiendo del trazador que se utilice. Y eso nos permite, de alguna manera, replicar el comportamiento del agua. Uno asume que el trazador se mueve como el agua, ¿ya? Y a partir de eso, después puede utilizar modelos numéricos, como les voy a mostrar, para poder ver cómo se mueve. También se pueden hacer otras cosas mucho más finas. Aquí hay unos ensayos que hicimos para caracterizar una descarga específica. Aquí a mano izquierda arriba aparece un cuerpo de agua con un láser. El láser excita la fluorescina, que es otro trazador. La fluorescina con el láser se prende y con eso le sacamos una foto, ¿ya? Y aquí a mano derecha, eso se supone que es un video, pero no corre. A partir del contraste de colores uno puede establecer concentraciones, ¿ya? Y eventualmente calcular, por ejemplo, una concentración instantánea o el comportamiento medio, que sería la esquina inferior abajo, que sería como más o menos como descarga un emisario submarino. Un emisario submarino es
un tubo que lo que hace es tirar, no sé, la caquita, disculpen, que viene de la planta de tratamiento de agua, o los riles, o lo que sea. ¿Ya? Bueno, y también hay modelaciones físicas bastante más sofisticadas, esto no lo hemos hecho nosotros, aquí, claro, hice la transcripción y se me quedó la referencia. Estos son trabajos que ha hecho un profesor de la Universidad de Georgia Tech, donde, claro, tiene, por ejemplo, una pluma de descarga bollante. Ahí lo que se ve, eso sería un difusor. El difusor sería la última parte del tubo del necesario, y ahí tiene lo que se llaman las portas. Las portas son los jets que les mostraba recién, y aquí los jets están tirando agua caliente y la agua caliente queda estratificada en la superficie. Y después, a partir de técnicas de análisis de flujo, láser principalmente, se pueden ver, por ejemplo, el cómo se van mezclando esas plumas. Tito, estoy haciendo una clase. ¿Ya? Se van mezclando esas plumas y eventualmente, en este caso, son plumas térmicas. Se puede calcular y se puede conceptualizar, por ejemplo, un modelo como el que hay a mano derecha. ¿Ya? Y ahí está el tubo, ahí están las velocidades. Estos son modelos empíricos que vienen de los ensayos en modelos físicos. Hay cosas mucho más sofisticadas, pero ahí está principalmente lo que ocurre cuando la pluma es liviana. ¿Ya? Pueden haber procesos de estratificación. Por ejemplo, aquí no voy a profundizar mucho, pero la idea es que si tú estás tirando, por ejemplo, una descarga de agua servida, que en el fondo es el suruyín que viene del water tuyo, así, tiráis la cuestión y navega, se pasa por una planta y después se desagrega, pero al final igual es como una argamasa de fecas, orina, aceite y todas las cosas que nosotros tiramos debajo de la alfombra. Y claro, lo ideal es que esas descargas no lleguen a la superficie. Si llegan a la superficie, después el viento los toma, y usualmente en la costa se generan lo que se llaman brisas costeras que apuntan hacia la costa, y termináis con olor a... Y eso pasa en varias partes. En Chile hay algunos emisares que están mal diseñados, y que en el fondo generan problemas en la gente que vive por ahí. Este sería el caso de una descarga de boyantén negativa, o una pluma salina, o podría ser también una pluma de una planta de regasificación de gas natural licuado. ¿Por qué son pesadas esas descargas? Es porque el gas natural licuado viene a menos 160 grados, en unos tremendos buques que llegan al Quintero, son refrigeradores, y vienen en estado líquido. Por eso se llama liquefied natural gas, gas natural licuado. Y lo que se hace para transformarlo en gas es pasarle agua de mar. Y con eso el agua de mar está, o sea, a 14 grados, lo que hace es regasificar el gas natural licuado. Y bueno, cuando hace ese proceso, lo que está haciendo es sacar agua, o sea, calor del gas natural licuado, y eso finalmente lo tira ahí a través del sistema de intercambio de calor al agua. Entonces, agua fría que se va para abajo como cohete. Aquí hay algunos experimentos que hizo un muy buen amigo español, donde lo que hizo fue inyectar rodamina para ver cómo se mezclaba la pluma salina en el medio, y ahí se ven estos. Ahora, claro, estas cuestiones se tienen que conceptualizar, y hay una teoría que alguna vez escribimos el año 2013 sobre procesos de mezcla de sustancias en la rompiente, que es lo que aparece ahí a mano derecha. Uno puede cuantificar los procesos de mezcla a partir de una ecuación típica una ecuación de atracción-difusión. Y la reflexión ahí es que en esta teoría específica lo que hacíamos era introducir los nuevos términos que no estaban antes. Y esto como que llama un poco a la reflexión respecto de cómo evoluciona la ciencia. Es súper interesante. Como les digo, es una de las cuestiones que a mí me fascina. Hay diferentes vertientes para entender cómo evoluciona la ciencia. Una es pensar de que la ciencia crece incrementalmente, ¿ya? A partir de conocimiento previo, y hay otra tendencia que es completamente distinta, es que la ciencia crece a salto en función de las revoluciones que pueden hacer personas genios que vienen de vez en cuando y hacen esa contribución. Por ejemplo, Copérnico, Galileo, Newton, Darwin, Einstein, Freud, etc. Son gallos que generan un cambio dramático y eventualmente nos obligan a barrer con todo lo dicho previamente y partir de cero. En este caso, yo lo que reflejo es la primera parte, en el fondo el crecimiento incremental y paulatino de la ciencia, porque todos los términos que no están en rojo ya existían, ¿ya? Y los términos que están en rojo son términos nuevos. Entonces al final nos basamos en un cierto conocimiento, una cierta comprensión de la realidad, y hacemos algunos aportes adicionales.
Y bueno, y a partir de estas ecuaciones, por ejemplo, hay unas ecuaciones, hay muchas ecuaciones, depende de qué es lo que queráis hacer, uno puede hacer simulaciones de procesos de mezcla. Por ejemplo, aquí de izquierda a derecha partimos desde los más complejos a lo más simple. Aquí, a mano izquierda, se ve un chorro de temperatura, es como si ustedes tuvieran ahí un quemador y lo prendieran. ¿Ya? Aparece para arriba, hacia arriba un flujo altamente turbulento, ¿ya? Donde se mezcla el aire frío con el aire caliente, y bueno, y eso se puede modelar de esta manera, o según la técnica que se utilice, se puede llegar a una cosa. Ahora, si nosotros vamos a una escala más grande, esta es la simulación que hizo la Luna Oceánica en la bahía de Coquimbo, donde lo que se ve ahí es el vertido, ¿ya? En este caso es agua servida, y se ven las concentraciones definidas por norma, ¿ya? 1000 es 1000 número más probable de Escherichia coli cada 100 ml. Escherichia coli es un trazador de la matriz de agua servida, y 70 también. Eso, el de 1000 y el 70 son tramos que se cotejan con ciertos, digamos que, regulaciones, para ver si efectivamente, en el fondo, para delimitar la zona de influencia de una diferencia. Y después a mano derecha están los más simples de todos, que son basados en modelos físicos, como les escuché recién, y ahí se vería, por ejemplo, una pluma de brillantez negativa, como una desaladora, donde se ven las diferentes opciones. Hay un análisis de sensibilidad también, es muy importante entenderlo, la utilidad de los análisis de sensibilidad, para ver en el fondo cómo va a migrar esta mancha. Entonces, aquí depende de lo que queráis hacer. Entonces, quería mostrar un ejemplo, aquí una reflexión en esta imagen. ¿Puedo volver a un poco anterior? No sé cómo voy de tiempo, Sofía, si me paso, me dice. Bueno, esta lámina lo que hace es mostrar un poco las diferentes aproximaciones que tenemos a través de modelos para representar la realidad. Esa es como la idea del fondo, ¿ya? Pero aquí yo lo hago a partir de un modelo estructural, ¿ya? Como yo les comentaba, yo soy ingeniero civil, partí calculando edificios, y esto me aburrí, esta cosa que me encontraba mucho más atractiva, que es el tema de la mecánica fluida ambiental. Y ese, el edificio de la mano izquierda, es el edificio Juque, que es la Facultad de Ingeniería de Valparaíso, que se podría representar, por ejemplo, con un modelo súper simple, si uno quisiera saber cómo se va a mover ese edificio con un terremoto, ¿ya? Entonces, yo podría representar el edificio completo a través de un sistema simplemente con 6 grados de libertad. Cada uno de esos puntitos representa un piso completo, ¿ya? Y cada barrita entre puntitos representa toda la rigidez que proporciona el sistema de marco, ¿ya? Y vigas que une cada uno de los pisos. Entonces, con un modelo simple como ese, uno puede responder preguntas simples, como por ejemplo, ¿cuál es la máxima deformación del techo respecto del suelo? Que, de acuerdo a la norma de diseño sísmico de estructuras resistentes en Chile, la NSH 433, se tiene que limitar. O sea, tú no puedes permitir que un edificio se mueva 5 metros en el techo porque se te va a venir bajo por deformación. Entonces, con un modelo simple, uno puede responder una pregunta simple: ¿cuánto se mueve el techo? Pero con ese modelo yo no voy a poder responder, por ejemplo, cómo hacer la deformación en torno a una de estas ventanas, ¿ya? Porque cuando vienen los terremotos y se deforman los marcos, se pueden romper los vidrios, y ahí te puedes tener un problema importante a la seguridad, a la vida de las personas. Entonces, para eso necesitas ir a modelos bidimensionales, como el que hay acá. Y eso implica que vas a tener muchas más ecuaciones. Acuérdense del colegio. Un sistema de ecuaciones: ax más bi más c, dx más ei igual f. Eso, uno agarrar esas dos ecuaciones, podía despejar una de la otra, reemplazarla, por el estilo. Esa era un típico solución de un sistema de ecuaciones. Bueno, aquí cada uno de estos nodos representa un sistema de ecuaciones, o sea, una ecuación. Y en la medida que vamos incrementando la comprensión de esa física, tenemos mucho más ecuaciones. Y al final llegamos a un modelo tridimensional donde, por ejemplo, tendríamos 1440 ecuaciones que hay que resolver en forma simultánea. O sea, en la medida que nosotros vayamos a mayor complejidad, usualmente los modelos son más demandantes, son mucho más complejos, te dan mucho más física, pero además lo tienes que alimentar con mucho más física, ¿ya? Que a veces no conocemos. Pero la reflexión fundamental es que, independiente del modelo que uno tenga, cómo se vea, si se ve bonito, si se ve feo, lo que sea, ya nunca vamos a ser capaces de representar la realidad. Porque además, la realidad, a partir de la cual nosotros calibramos y validamos nuestro modelo, no necesariamente va a ser la realidad futura, ¿ya? Y ahí también hay teorías filosóficas súper entretenidas
podrían leer a Popper si les interesa, que dice que en el fondo no hay una teoría que pueda comprobarse como siempre válida, sino que simplemente no se ha demostrado como equivocada, como pasó con las leyes de Newton hasta que llegó Einstein, ¿ya? Cosas así. Las leyes de Newton estuvieron 300 años dando vueltas y siempre funcionaban, hasta que no funcionó. Bueno, entonces, volviendo aquí a esta idea, claro, o sea, uno puede tener una serie de modelos, pero al final tiene que entender que los modelos más hacia la izquierda van a necesitar de un clúster, y ese clúster probablemente lo tengáis que pagar en el extranjero o veis a la Universidad de Chile que te preste el Claro, que es el clúster más costoso que hay en Chile. En cambio, el de la derecha lo pueden hacer incluso a mano. Entonces, depende de qué pregunta quieren responder. ¿Ya? Tiene que haber una proporcionalidad entre la pregunta, la incógnita que estamos buscando y las herramientas que utilizamos. Vamos a saltar estas cosas y aquí en el fondo aquí ya se empiezan a mezclar cosas que nosotros hacemos de forma regular en el laboratorio. A mano izquierda aquí se ve el vertido, ¿ya? Y varios paneles en la medida que el tiempo va avanzando de cómo esa mancha se va mezclando. Y aquí hay diferentes modelos que utilizamos, modelos matemáticos, ¿ya? Que están basados en las ecuaciones. Recuerden que el lenguaje es la matemática y además es la matemática de las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales obedecen a un medio continuo. ¿Por qué asumimos que el medio podría ser continuo? Nada es así como al azar. Cuando las ecuaciones que utilizamos acá, que serían ecuaciones de advección-difusión acá, obedecen a toda esta lógica, medio continuo, en fin. Y bueno, y dependiendo de, por ejemplo, las coordenadas que utilicemos, pues, podemos obtener mejor o peor física, ¿ya? Y bueno, y no finalmente, ¿sí? La reflexión de todo este proceso mental, lo verdad de explicar acá. A mano izquierda arriba aparece la erupción del volcán Calbuco. Ese es el mundo real, ese es el mundo que Platón decía que existía, ¿ya? Nosotros lo vemos de una manera completamente distinta. Tenemos todas las limitaciones, un ciego no lo puede ver, yo probablemente lo pueda ver, pero no lo voy a ver igual que usted. Nadie conoce la realidad. Hacemos simplificaciones, ¿ya? Y utilizamos este lenguaje de ecuaciones diferenciales parciales en un medio continuo para tratar de explicar esa física. Obviamente que esta física es una ecuación en una dimensión, así que es súper complicado. En fin. Y después pasamos al mundo discreto, y por eso pasamos en las mallas de ingeniería civil primero por el cálculo avanzado, ¿ya? Y después pasamos por el análisis numérico. Tenemos que tener alguna noción de técnica numérica si es que nos vamos a meter en este tipo de problemas. Puede que no nos metamos. Algunas ingenierías civiles no tienen por qué entender de cálculo, de este tipo de cálculo numérico, ¿ya? Pero después, a partir de los cálculos numéricos, lo que sí es más o menos común en la mayoría de las disciplinas es el uso de algoritmos, ¿ya? Y los algoritmos que finalmente se representan a través de un lenguaje de máquina, ¿ya? Que también es súper interesante la historia del lenguaje de máquina, el lenguaje binario, de dónde viene, muy entretenido. Y al final, el lenguaje de máquina lo que hace es que yo encuentro brutal, el concepto como filosófico también de fondo que hay, es que trabaja con 0 y 1. Un 0 y 1 es un switch. Es súper simple, el switch. Arriba o abajo. O sea, yo no tengo que un número como el 70 lo puedo poner en muchos switches. Después combino los switches y uno va a estar para arriba, otro va a estar para abajo. Al final es casi como los tapones que tienen en las casas. Así como puro switch para arriba, abajo, y con eso puedo armar los switches. Y con eso, dentro de la máquina, finalmente lo represento. Y hay millones de formas de representar los resultados. A mí, y en el fondo mi disciplina, es bastante natural utilizar diagramas espaciales o espaciotemporales, se pueden mover en el tiempo, pueden haber representaciones tridimensionales, ¿ya? Pero claro, de nuevo, la misma reflexión la vamos a representar en el grupo, nunca. Pero todos estos procesos, de alguna manera, explican, a mí me encanta mostrar esta cuestión a los cabros que llegan a quinto, como a decirle, oye, llegaron a quinto pasando por todas estas asignaturas porque empiezan recién a cobrar sentido cuando empezáis a interactuar con la máquina, ¿sí? Y la máquina, por otro lado, tiene una virtud bien interesante que viene también de lo que decía Laplace. Laplace, otro matemático, perdón, Descartes, el sistema cartesiano, XY, ¿ya? En uno de sus libritos de filosofía de la ciencia, el gallo dice que
para abordar un problema, primero desagregamos el problema, lo analizamos por partes y después lo volvemos a integrar. ¿Ya? Eso es lo que hacen los computadores. Cuando los computadores parten, hacen todo este proceso y al final trabajan con switch 0 y 1. Y después integran, ¿ya?, millones de esos cálculos para poder tratar de recuperar la física real. ¿Ya? Y bueno, eso además, la resolución de este tipo de algoritmos requiere también del álgebra matricial. Aquí es una clase de un par de semanas donde estamos resolviendo uno de estos problemas. Y bueno, y después viene el computador, ¿ya?, la interfaz con el computador. El computador lo que hace es desagregar, ocupar los switches y finalmente integrar. No sé si sigo, ¿estamos listos o no? Porque igual creo que hay hartas preguntas. Yo tengo hartas cuestiones más que mostrar, pero lo dejamos hasta acá. Está poniendo medio latero. Está súper interesante. Va a ser la una, no sé si quiere continuar un poquito más. La gente, Ya. por lo que veo, igual está súper interesada. Ok, ya sigo un ratito. Bueno, después estas metodologías de cálculo requieren de tener modelos de elevación digital. Un modelo de elevación digital es simplemente una representación de la topografía emergida o de la batimetría, que sería lo equivalente debajo del mar. Y aquí hay un típico ejemplo de lo que uno hace. Puede partir, por ejemplo, con datos puntuales de altura de un terreno o de profundidad de un terreno. Puede tener batimetrías de baja resolución, alta resolución, va a tener que hacer ensamblaje. Hay todo un trabajo artesano para poder finalmente hacer buenos modelos. Y eso sí que requiere de un grado de madurez importante, la capacidad de hacer un buen modelo. Porque en el mundo de la modelación la cosa es súper simple. Si los datos de entrada o el modelo son malos, en inglés se dice garbage in, garbage out. Basura de entrada, basura de salida. Es súper, de hecho, se llama, eso es G-I-G-O, garbage in, garbage out. Entonces, es necesario para tener una buena comprensión de la realidad ser súper riguroso en todas las etapas. Y hacer, por ejemplo, análisis de sensibilidad. Ahí hay un ejemplo, no voy a explicar el gráfico arriba, el gráfico abajo sí. Esa es la misma descarga que hizo Jaime Herrera en su memoria de pregrado, donde se ve una mancha saliendo. Y uno de los variables que no tenemos idea de cuánto es el coeficiente de difusión turbulenta de la agua servida en el mar. No sabemos, hacemos sensibilidad. Uno es más chico, el otro es más grande. Oye, mira, la mancha cambia de tamaño, entonces, ojo, cuidado, tomemos valores conservadores o vamos y tratemos de medir. Y ahí se empieza a poner bien entretenido el tema. Y lo otro es que hay que entender también cuáles son los forzantes del sistema. El forzante es como la persona que empuja el columpio. El columpio es un sistema que tiene unas ciertas propiedades mecánicas, dinámicas, lo que sea, y bueno, y la persona que lo empuja es el que está forzando el columpio. El columpio va a responder en función de sus propiedades propias, sus propiedades naturales, pero además en función del estímulo. Eso tiene que ver con las ecuaciones diferenciales parciales, perdón, las ecuaciones diferenciales homogéneas o forzadas. Hay las forzadas son el sistema que lo está empujando y las homogéneas son como el columpio cuando lo dejáis moverse solo. Sería una oscilación libre. Pero bueno, en el agua las forzantes son de diferente naturaleza. Tienen forzantes de oleaje, forzantes de viento, las mareas. Todas estas cosas van moviendo. Incluso si ustedes tiran una piedra, van a forzar el sistema va a responder, van a generar unas ondulaciones. Entonces la idea es entender cómo funcionan estos cuerpos de agua ante las diferentes forzantes. Y aquí hice una diapositiva que igual es un poco difícil de tragártela, pero muestra algunas de las forzantes que hacen que el mar se mueva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este fue un estudio que hicimos en Rapa Nui, en la isla de Pascua, con 2 años de ediciones. Arriba se ve el viento, ya después se ve la presión atmosférica. Estos son datos de oleaje modelados con un sistema que tenemos en la escuela. Aquí está la marea astronómica y el nivel del mar, sería finalmente la respuesta. ¿Ya? Todos estos son forzantes. S, están excitando el sistema y el sistema responde, ¿ya?, con el nivel del mar. Ahora, uno ve la señal como la del nivel del mar y dice, bueno, ¿cuál explica ese resultado? Entonces hay todas técnicas de correlación, de análisis, muchas formas de análisis en el tiempo, análisis del dominio de la frecuencia, del dominio del tiempo y la frecuencia de forma simultánea. No sé, pero al final la naturaleza es bastante más compleja que el gráfico que le estoy mostrando ahí. ¿Ya? Y eso es la parte, a mí me encuentro entretenido. Es la naturaleza como un elemento inescrutable, difícil. Entonces, por ejemplo, si tienen una bahía, de nuevo, como la de Coquimbo, ahí está 2 casos con vientos en diferentes direcciones.
¿ya? Si el viento es viene del noroeste, y el viento viene de allá, lo que muestra ahí la línea blanca son la corriente del agua. El viento viene desde allá, ¿ya? Y la corriente genera ese tipo de respuesta, ¿ya? Y si el viento viene del suroeste, ese es el tipo de respuesta. Ahora, puede ser como contraintuitivo. Por ejemplo, si yo estoy parado acá en Coquimbo, aquí, en Coquimbo, y el viento viene del noroeste, tal vez no pueda explicar por qué las corrientes van a la derecha, o por qué si me voy un poquito más arriba las corrientes van hacia abajo, y por qué se me generan esos vórtices, ¿ya? O sea, la cosa no es fácil. En el caso de las mareas, aquí hay una marea llenante, una marea vaciante, la marea se mueve o sea, sube la marea, baja la marea, y eso va a generar también corriente. En el caso del oleaje, probablemente es uno de los más complicados de todos. Ahí se ve un oleaje noroeste y un oleaje suroeste, y los patrones de circulación son súper raros. Pero bueno, eso hace que haya muchas preguntas de investigación. Y aquí hay algunos de los ejemplos de cómo lo hacemos entre la disciplina, que sería como la ingeniería marítima o la ingeniería oceánica, y cómo empezamos a colindar con temas climáticos. A mano izquierda se ve un modelo a escala meteorológica. Ese es el modelo que está en nuestra página de marejadas.org.cl, es un modelo que funciona en forma regular. Todos los días nos está dando pronósticos y podemos hacer pronósticos locales del oleaje frente a Valparaíso, cada 150 metros en la costa, como les voy a mostrar más adelante. Y a mano derecha son proyecciones, por ejemplo, para el periodo 2026-2045, que utilizan motores de cálculo parecidos a los de la izquierda. Incluso hemos hecho proyecciones de cambio climático en variables oceánicas a fines de siglo. Claro, podemos hacer cosas mucho más acotadas. Por ejemplo, aquí están las proyecciones para la misma bahía que hemos estado analizando todo el rato, la bahía de Coquimbo. Son proyecciones locales donde se ve que efectivamente la física local afecta el oleaje. Entonces, esta parte blanca es un oleaje más fino, hacia el norte de la bahía el oleaje es más fuerte, las corrientes van a ser más fuertes, ¿ya? Y por lo tanto los procesos de mezcla van a ser mucho más eficientes al norte de la bahía que al sur de la bahía. Al sur de la bahía, en Coquimbo, tenés un derrame, el petróleo no se te va a ir a ninguna parte, se te va a quedar ahí varios días. En cambio, si se te va el derrame en el norte de la bahía, esa cuestión se va a esparcir y se va a ir a las rocas del norte, ¿ya? No sé, es complicado. Y podemos llegar a cosas tan finas como esta. Esta es una modelación que no es de proceso de mezcla, pero igual son técnicas parecidas. Esta es una modelación de oleaje en la Avenida Perú. Aquí nos interesaba entender por qué la Avenida Perú se inunda siempre. Echamos a correr un modelito, y aquí en esta zona está la defensa antigua de la Avenida Perú, aquí se puede estar el camino, pero queríamos calcular el agua, el volumen de agua. Entonces hicimos una piscina ficticia, y en la medida que el agua se va acumulando ahí, vamos calculando volúmenes. Y claro, una de las explicaciones más brutas es que, claro, primero la Avenida Perú se diseñó con unos alcantarillados para aguas lluvias, no para sobrepaso de marejadas. Entonces, cuando vienen estas tremendas masas de agua, el alcantarillado simplemente no puede evacuar y se inunda. Y además se tapa porque tiene mucha roca. Entonces, al final queda la tendalada a nivel local. Y podemos llegar a cosas tan puntuales como la derecha. Lo que hay ahí a mano derecha no es un diagrama, es un modelo, está calculado. Hay ecuaciones de fondo y ahí se alcanza a ver la lámina de agua, ya casi pegándole un cachetazo a una persona. La persona no está modelada, la persona sí que hay una dibujé encima del modelito, pero es cana, ¿ya? Entonces, con ese tipo de modelos podemos hacer cálculos de cuán seguro o inseguro es que una persona esté ahí, cuán seguro o inseguro es que un auto pase por ahí, cuál es la probabilidad de fallo de una estructura, de un equipamiento urbano, etc. Así que al final se pueden hacer cálculos de impactos locales. Y esto lo estamos haciendo sobre todo para los estudios de cambio climático ahora, en detalle. Y yo creo, bueno, después vienen cosas como más puntuales que yo creo que lo podemos dejar ahí para conversar un rato. Porque al final, yo creo que esta es la última imagen que voy a poner, que es una imagen que ahora va a salir. Está medio lento la transmisión. Esta es una imagen que tomamos haciendo una investigación de tsunami en Chiloé. Nos interesaba en realidad estamos hace 5 años trabajando en esto, muy entretenido. Queremos entender cómo fue el tsunami de 1960. Queremos saber si fue el tsunami más grande en la historia de los registros de tsunami del planeta. Y no lo sabemos, porque sabemos que el terremoto fue el más grande de la historia de los terremotos desde que hay registros. Pero el tsunami casi no sabemos nada. Sabemos algo en Valdivia, bueno, en fin. Pero
y en una de los recorridos donde vamos a medir, vamos a ir hasta donde llegó el agua, hablamos con testigos, y toda una cosa súper entretenida interdisciplinaria, te encontráis con este tipo de naturaleza. Y este tipo de naturaleza es la naturaleza. La naturaleza que nosotros hemos perturbado en forma dramática en lugares como Quintero, que les mostré al principio. Y yo creo que la ambición que podemos tener todos nosotros es que tengamos una compatibilidad en la forma que nosotros estrujamos a la naturaleza, que literalmente eso es lo que hemos hecho, pero manteniendo este valor, manteniendo el valor natural de las cosas. Y por eso necesitamos hacer sistemas eficientes de tratamiento de riles, de agua servida, de termoeléctricas, de desaladora, de forma tal de que el impacto sea muy acotado. No, el cero impacto no existe. Ahí nos pegamos un corte en la cogote y nos vamos. Y ese es un poco el desafío del mundo de la ingeniería. Yo, en todo caso, para terminar, tengo una visión del mundo que probablemente no sea muy popular. Yo creo que el ser humano es una especie más, ¿ya? Y que de alguna manera toda nuestra cosmovisión es súper antrópica. Nos tiramos un poco el ombligo y pensamos que las cosas son buenas per se cuando generan beneficio al ser humano. Yo discrepo con eso y por eso tengo el corazoncito verde entre medio, a pesar de ser ingeniero civil bruto. Pero eso, es como un poco el tejo, el ver si nosotros podemos convivir en forma armónica con este tipo de sistemas, eventualmente hacer infraestructura, eventualmente hacer nuestros procesos, pero sin subvertir tanto digamos que esa esencia que tienen la naturaleza por sí misma. Eso. Muchas gracias por participar y por estar aquí, profe. Hay una pregunta en el chat. Bueno, todas las personas que quieran. Si quieren hacerla a viva voz sería mucho más entretenido, y si quieren poner las cámaras mejor todavía. Porque hablarle a una letra es muy fome. Y si no, ya, bueno, ok. Denle nomás a las preguntas. Pablo dice, Patricio, excelente presentación. Pregunta, ¿crees que se notarán efectos futuros del aumento del oleaje en el sector de las rectas las salinas extrapetroleras? Sí, pues claro que sí. Bueno, como les comentaba en algún momento, llevamos como 5 años trabajando en cambio climático, haciendo modelos, proyecciones a mediados del siglo, a fin del siglo. Y yo creo que para entender los impactos en la zona costera, ese tipo de zona costera, porque hay muchos sistemas, hay que tener dos variables arriba. Uno es el nivel medio del mar, ¿sí? El nivel medio, el promedio del tiempo del mar, y la otra es el oleaje o las marejadas. Son efectos que obedecen a diferentes físicas. Las marejadas obedecen al efecto de la superficie que genera olas, y el nivel del mar obedece a escala larga a la expansión térmica del océano por el aumento de la temperatura y al derretimiento de los casquetes polares y otro tipo de temas que entran dentro del balance máximo. Entonces, lo que va a pasar con las marejadas es que en la medida que avance el siglo, hasta mediados del siglo, las marejadas van a ir siendo más intensas y más frecuentes. O sea, vamos a tener más marejadas, ya, más seguidas y más fuertes. Pero a final de siglo, las marejadas van a tender a suavizarse. Y la razón es porque el sistema climático se está desplazando hacia el sur, hacia los polos. ¿Cachai? Entonces, la zona de generación del oleaje está empezando a irse hacia el sur, y en la medida que sea más lejos de, por ejemplo, la zona central de Chile, el oleaje se atenúa más y llega con menor altura. ¿Ya? Eso es lo que se llama el envejecimiento del oleaje. Entonces, claro, a mediados del siglo el sistema climático se va a desplazar, ¿ya? Pero todavía vamos a tener alta energía y vamos a tener mucha más energía en el planeta, pero a fines del siglo el sistema va a estar mucho más bajo, mucha más energía en el sistema, pero va a ser mucho más lejano. ¿Ya? Y eso explica por qué las marejadas a fines del siglo no van a ser tan intensas. A mediados del siglo sí. Pero por otro lado, el nivel del mar va aumentando lentamente y sigue, y va a ir incrementándose el aumento del nivel del mar cada vez más rápido en la medida que progresa el siglo. ¿Ya? Y de hecho, si nosotros tiramos el tejo más pasado del 2100, 2200, 2300, empezamos a pensar en nuestros descendientes más que en nuestros nietos,
Ya, probablemente el nivel del agua va a estar 2 o 3 metros más. Son las proyecciones para el año 2300. Entonces, claro, tú puedes tener olas que no sean muy intensas, pero si tenías el nivel 1 metro más arriba, como esperamos que sea a fin de siglo, 1 metro no es mucho en términos geométricos, pero en términos dinámicos es tremendo, sobre todo en zonas planas. Entonces, al final lo que va a pasar en lugares como ese es que vas a tener un nivel mucho más alto, olas comparables a las que tenemos hoy en día, y eso va a generar mucha erosión. Y lo que hemos visto en los últimos 40 años es que en Chile, por ejemplo, el 80% de playas que hemos analizado, que son 45 playas a lo largo de 2.000 kilómetros, las playas están en proceso de erosión. Y eso va a ser cada vez más fuerte y más intenso en la medida que progrese el siglo. Entonces es muy probable que de aquí al año 1300, aquí pasan cosas todo el rato en la casa. Estoy en la entrada de la casa, por eso la gente circula. De aquí al año 2300 es muy poco probable que tengamos playas en lugares urbanos. Las playas van a desaparecer. Las que no van a desaparecer, eso sí, de hecho hemos hecho los cálculos de la tasa de erosión que vamos a tener a este siglo y va entre 20 y 50 metros, es el promedio en Chile. 20 y 50 metros. 20 metros en la zona norte, 50 metros en promedio en la zona sur, con mucha incertidumbre. Pero claro, si tú tenés una erosión en la zona sur de 50 metros y tu playa en la actualidad tiene 20 metros, es muy probable que no exista. Ahora, si la playa es una playa de 200 metros, bueno, tenía tanto orgullo. Pero el problema se da justamente en el caso de que estás hablando tú, que son playas urbanas. Porque las playas urbanas, cuando tú construyes alrededor de la playa, como que de alguna manera le das rigidez. Es como que la playa tuviera artrosis, ¿sí? O artritis. No tiene tanta capacidad de movimiento. Pero si tú analizas una playa que está, por ejemplo, al norte de Concón, estas que hay en Ritoque, esas todavía no están con el sistema urbano, ¿sí? No están confinadas. Entonces tienen la capacidad de moverse todavía y pueden adaptarse a los tiempos. Y ahí también hay una cuestión que también es bien entretenida respecto a la filosofía de la ciencia. Darwin hablaba de la adaptación del sistema biológico. Y en el fondo la idea de la adaptación es que, o la evolución, es que los sistemas se van adaptando, pero necesitan escalas de tiempo para que se generen los cambios digamos que en su génesis, en sus genes. Y los sistemas naturales también se pueden adaptar. O sea, uno que es natural, lo que demostré al final, que el nivel del mar sube 1 metro, esta cuestión se va a ir adaptando, de a poquitito. Pero si el nivel del mar sube rápido, ese sistema natural puede que no tenga tiempo para adaptarse. Entonces, eso no es con Darwin es sistema biológico, pero se lleva a la analogía de los sistemas naturales. Los sistemas naturales, si son perturbados de manera muy rápida, puede que no tengan esa capacidad de adaptación. Entonces, en resumen, para responder tu pregunta, es muy probable que playas como la que hay en Viña sean mucho más angostas en la medida que progrese el siglo. Eventualmente las más angostas pueden llegar a desaparecer, y si desaparecen vamos a tener serios problemas en la infraestructura, que vamos a tener que empezar a meter plata en defender los caminos costeros. Y por otro lado, en las playas que están en zonas rurales o periurbanas, claro, ahí esperamos que haya una cierta capacidad de adaptación y que vayan movilizándose. Y ahí está el desafío de establecer sistemas de instrumentos de planificación territorial que los consideren como sistemas flexibles. No podemos seguir construyendo edificios arriba de las dunas. Eso es una muy mala medida. Eso. Gracias, profe. Gonzalo Bovés, ¿tiene una pregunta? Hola, buenas. Hola, Gonzalo. Gracias por la cámara. Sí, para preguntar un poco más decentemente. Bueno, yo soy integrante del movimiento Un Parque para las Salinas, como Álvaro también y Pablo Roncaviolo, que están viendo la exposición. Me parece. Pablo, Sí, también integrante está acá. pasemos de Creo que hice Bolivia. creo que hice la pregunta anterior. Y el Álvaro Vivero también está. Mira, el Alvarito, Álvaro. Mira, buena. Mira, a mí me pareció interesante el tema de los elementos que se tiran al mar y cómo estos, si no quedan en la capa, o sea, si quedan en la capa superficial, pueden salir hacia la población en tema de olor. Pero el tema de olor en una exposición se da porque hay un grado de partícula elevado
en el aire. O sea, se está exponiendo a ese material a la población. Mi pregunta es, ¿se podría hacer un modelamiento de la exposición de contaminantes químicos cuando se descargan al mar? Un ejemplo, en el Paño de la Salina, nosotros sabemos por la información histórica que el alcantarillado era donde se tiraban los contaminantes y eso daba a la playa, a la arena de la playa, daba los contaminantes. Entonces, hay una forma de poder modelar la exposición de contaminantes hacia las personas, hacia la población. O sea, yo creo que siempre se puede modelar. El tema es si tienes información suficiente para poder calibrar y validar un modelo que dé algún tipo de resultado que sea útil, que sea creíble. Ahora, yo desconozco muy bien el proceso que me estás hablando. Te voy a decir, entre paréntesis, yo tengo un pedazo así de petróleo que lo encontré en Salinas cuando paleta, con tierra. Ya me lo llevé a la oficina. Y era que cuando hace calor, como que te guaría. Y después se pone dura cuando hace frío. Pero es puro petróleo. Así un vuelo. Bueno, el tema es que sí, depende mucho cómo sea el vertido. Yo puedo hablar primero de fluido. ¿Sí? Me cuesta mucho hablar de cosas, de contaminantes que no sean fluidos. Porque ahí es donde yo me manejo haciendo la ecuación. Ahora, eventualmente incluso podría opinar algo un poquito más allá respecto de fluidos que se mueven en medios granulares. ¿Ya? Por ejemplo, algún tipo de infiltración. Es un poquito más complejo, las ecuaciones son similares, se podría decir algo más. Ahora, si es que existe, por ejemplo, algún vertido que haya venido en estado líquido a través de un medio granular, haya llegado al cuerpo de agua y por algún proceso de intercambio de gas con la superficie, ya se genere una emanación a nivel de gas, bueno, eso también se puede modelar. Hay ecuaciones que se pueden hacer, pero yo creo que en la medida que vas haciendo el recorrido a lo largo del proceso de vertido y finalmente llegas al final, lo que te interesa es ver si la persona lo siente en la costa y si le va a generar un impacto, claro, vas incorporando cada vez mayores niveles de complejidad. Y la modelación atmosférica, ahí, claro, habrá algún especialista que te podrá decir en el fondo cómo se modela la contaminación atmosférica, que no es tan complicado, pero yo creo que la parte más complicada es la interfaz entre la fase líquida y la fase gaseosa. Hay que entender cómo esos contaminantes que eventualmente están siguiendo esto, yo estoy especulando un poco a partir de lo que me dijiste, esos procesos de intercambio de sustrato líquido, sustrato gaseoso, se pueden modelar bien también. ¿Okay? O sea, al final, en resumen, si la pregunta es si se puede modelar, claro, todo se puede modelar, pero depende mucho del tipo de información que tengas para resolver ese problema. Un problema de esto, de modelación, requiere de varias cosas. Mira, requiere como la receta de las ecuaciones de gobierno, esa es la física, la pura física. ¿Cuál es la física de fondo? Pero además necesitas condiciones de borde. ¿Ya? Y las condiciones de borde podrían ser la cantidad de material que salió del tubo. Necesitas condiciones iniciales, cómo está ese sistema inicialmente. Necesitas después todo la artesanía de la modelación que requiere un dominio de integración y cosas por el estilo. Entonces, es altamente sofisticado el proceso de modelación. Hay veces en que puedes buscar opciones que no sean modelación. Si tú tienes un buen monitoreo en tiempo real o un monitoreo histórico, ya si pones esfuerzo en general, esa información complementaria te puede servir para responder una pregunta parecida, pero sin necesariamente modelación. Ahora, idealmente podrías combinar, ¿sabes? Un buen sistema de monitoreo, de modelación predictivo, tal vez no va a este caso, o también. Nosotros lo hacemos de forma regular. Nosotros tenemos un sistema de pronóstico de marejada, y ese lo estamos midiendo, comparamos con los datos satelitales, ya tenemos mediciones en terreno, entonces estamos midiendo los monitoreando, y además estamos corriendo el modelo, estamos haciendo que el modelo se comporte cada vez mejor. ¿Sí? Entonces, me di la media vuelta para responderte, pero yo creo que en resumen todo se puede modelar, va a depender de la información que tengáis para ver si la cuestión sirve para algo. Sí, o sea, es complejo porque son datos de exposiciones históricas y quizá eso ya se pasó. Oye, aquí públicamente podríamos pedir una reunión contigo como movimiento para analizar ¿Sí? bien estos temas. Te Sí, envío un seguro. correo. Ya, Seguro. genial. No tengo problema. Gracias por la respuesta.
a mí me toca interactuar bastante con grupos ambientalistas y también con la gente del otro lado, ¿sí? Porque y al final mi opinión es una opinión técnica, súper técnica. Y yo en el fondo, la respuesta desde mi perspectiva como más o menos científico, a pesar de que yo soy más ingeniero que científico, es partir desde cero, así, sin prejuicio, y decir, bueno, yo voy a analizar un fenómeno físico natural y bueno, la respuesta será la que yo pueda llegar con mis conocimientos, y una respuesta limitada, y ahí, no sé, quien tenga la información a mano la interpretará como quiera, pero usualmente mi mirada de la ciencia es que la ciencia es aséptica en términos de juicio, ¿sí? Pero en fin, por favor, otro lado. Pero feliz, ningún problema. Gracias. Te voy a estar en contacto. Tiempo, ese es el único problema. Sí, tranquilo. Muchas gracias. Francisca Peña dice, yo sigo. Imagino que quiere hacer una pregunta o decir algo. No, más que nada, gracias por la presentación, estuvo súper entretenida y tengo dos consultas que hacerle. Una se basa en al principio de la presentación que trataba sobre la carbonificación de los océanos. ¿Cómo afecta la diversidad, la fauna marina? Bueno, eso sí que no te lo puedo responder. No, porque ahí, bueno, o sea, yo entiendo algunos conceptos. Por ejemplo, primero hay que ver si es que bueno, en realidad mi respuesta va a ser un despelote, va a ser lo que se me venga a la cabeza. El carbón puede ser inocuo o no. O sea, el carbón en sí mismo, si no tiene, por ejemplo, contaminante o cosas por el estilo, puede eventualmente ser un pedazo inerte de material que llega a la costa. Ahora, si tiene algún tipo de aditivo, por ejemplo, tiene metales pesados usados, probablemente va a tener impacto, podría eventualmente ser tóxico, qué sé yo, no tengo idea. Habría que ver la constitución de ese carbón. Por ejemplo, el carbón que nos ha tocado analizar en el Quintero es un carbón que tiene estas dos fases. Una que es la combustionada, que es como una piedra, ya que no le hace daño a nadie, una piedra nomás. Y el otro que es el carbón que llega, que es un carbón que tiene propiedades porosas, puede captar, puede dar adherencia. Entonces, eso, y la otra componente que yo no puedo responder para nada es cómo responden los organismos ante esto. Por eso se necesitan los trabajos interdisciplinarios. Así que yo lo he aprendido en este trabajo que estamos haciendo para el SEA. Porque existen cosas como la bioacumulación. Imagínate, por ejemplo, no sé, una cholga, ¿cachai? Que está todo el rato así, chupando. Y lo que hacen esos compadres es filtrar, son filtradores. Entonces, si tú tienes una pequeña cantidad de tóxico, se te empieza a bioacumular en el animal. Después te lo comí, te estás comiendo así un misil de metales pesados. Entonces hay temas de bioacumulación que hay que analizarlo. No todas las especies responden de igual manera a los mismos niveles de contaminantes. Entonces, por ejemplo, en el tema de la desalación, hicimos un trabajo donde identificamos alrededor de 70 publicaciones científicas que analizaban impactos bioacumulativos sobre sistemas en el mar. ¿Cachai? También hay otras cosas que tienen que ver con la duración de la exposición, no es solamente la magnitud. Tú puedes ser, por ejemplo, a ti te puede llegar no sé, una bocanada de olor de agua servida, pero durante 2 segundos. Y, ¡ay, qué hediondo! O el vecino ahí que se pegó uno. ¡Ah! ¿Cachai? Pero es distinto eso, que puede ser muy intenso, a que estés clavada al lado de tratamiento de agua que funciona mal, donde el olor es permanente. Entonces también hay un tema de tiempo, no es solamente la magnitud, el tiempo, la persistencia, y además, desde la perspectiva del organismo, es cuál es tu capacidad de adaptación a ese sistema, tu capacidad de respuesta. Entonces, tiene que ver un poco con esos conceptos también, es un enredo bien raro. Pero en resumen, yo creo que la persona que te puede responder es un biólogo marino. La otra pregunta que tenía, gracias por responder, es sobre el forzaje de oleaje. Lo estuvo nombrando al final de la presentación. ¿Es posible que alguna construcción pueda alterar todo eso? Bueno, el oleaje es una onda mecánica. Mira, cuando nosotros hacemos como estudio en el mar, hacemos algo re parecido a lo que hacen los astrónomos con la observación de las estrellas. Lo que hacemos es integrar información, ellos, lumínica,
o ondas electromagnéticas que se fueron generadas en diferentes lugares del planeta, o sea, del cosmos, en diferentes episodios de tiempo. Y en el mar pasa lo mismo. Si tú cuando estás viendo una ola, el oleaje puede haber sido generado, no sé, cerca de las costas de Japón, en la Antártica o frente a Chile. Entonces tú lo que estás haciendo es integrar información. Ahora esas ondas se propagan, son ondas mecánicas y por lo tanto son afectadas a procesos físicos típicos de las ondas, la refracción, la difracción, la reflexión, y otros que son más específicos de las olas, como el asomeramiento, la rotura, y también hay fenómenos no lineales que no vale la pena explicar. Entonces, si es que el territorio no cambia, si el fondo marino no cambia mucho, ¿ya? Es muy probable que el oleaje no cambie. Pero si tú pones una construcción, un rompeolas, y va a generar un cambio dramático en el patrón de propagación del oleaje, ahí sí va a haber cambio. Por ejemplo, si tú tienes un campo de algas y lo barreteas, porque barreteas en el norte de Chile, las algas, los huiropalos, los cortan, lo que estáis sacando es un sistema que tiene una buena capacidad de disipación de energía, por movimiento, por turbulencia y varias cosas, y dejáis un terreno con mucho menos rugosidad, y ahí el oleaje también puede cambiar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la raya Papagayo en Quintero, en los años 90, los viejitos empezaron a sacar las algas para exportarlas, para, qué sé yo, cosmético, lo que sea. Y antiguamente había una raya re bonita que se llama la raya Papagayo, y esa raya hoy día no existe. ¿Sí? No existe, se fue, se voló. Hay una defensa costera que construyó la Dirección de Obras Portuarias para poder defender las casas que se están cayendo. ¿Por qué? Porque se cambiaron las propiedades del medio, sobre todo las propiedades disipativas que tenía ese campo de algas. Entonces, esto como, o sea, la respuesta a tu pregunta es sí, o sea, pero depende de cuál sea la magnitud de la modificación del medio que se está analizando. ¿Okay? Ahora, nosotros como medidas de buenas costumbres y buenos usos, debiéramos prohibir el barreteo de las algas, sobre todo en la zona norte de Chile. Hay muchos lugares donde efectivamente el barreteo está generando daños importantes, y hay un problema de fiscalización. Cernapesca, que es la... ¿Qué pasó? ¿Almuerzo? Cernapesca, que es la institución que fiscaliza, claro, no tiene tantas manos para controlar lo que pasa en este país, pues es un país muy largo. Dato. Si tú partís caminando desde la frontera con Perú y así el recorrido de todas las islas y llegáis por el Cabo de Horno, son 106.000 kilómetros, que son 2 vueltas y media de la Tierra. ¿Sí? Esa es la longitud de costa que tenemos. Es súper difícil de fiscalizar. Súper difícil. Eso. Muchas gracias. La última Gracias por pregunta, porque lo están invitando a almorzar al doctor, así que Ignacio Razabal. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Gracias por la No hay problema. Patricio, consulta. Bueno, me gustó mucho cómo relacionaste este concepto de las playas con artrosis. Realmente muy como educativo el concepto y te queda grabado. Y en base a eso, bueno, las playas acá, por lo menos donde vivo, que es Viña del Mar, yo creo que casi todas tienen artrosis en ese sentido. No sé si estoy en lo correcto o no. No sé si habrá un diagnóstico también de las playas, por lo menos de la Quinta o del balneario costero de Viña del Mar, que me imagino que deben haber hecho ya estudios o similares. Sí, hemos hecho hartos estudios. Entonces está bien analizada en los últimos 3, 4 años. Ahora estamos analizando, por ejemplo, en la desembocadura de la Concagua, estamos analizando como 1.500 imágenes satelitales para ver la posición de la línea de playa en los últimos, desde el año como 85 en adelante. ¿Cachai? Entonces ya vemos bien cómo se mueve, estamos tratando de correlacionarlo con el ciclo hidrológico, para ver si la sequía importa o no. Pero bueno, en resumen, hay varias técnicas para hacerlo. La primera pega que hicimos fue analizar 45 playas en Chile y llegamos a la conclusión de que el 80% está en proceso de erosivo. ¿Ya? Y erosivo significa que la línea en promedio se está retrocediendo. ¿Sí? Pero el 80%. Y en 2.000 kilómetros de distancia. O sea, en el fondo no es un problema local, es un problema sistémico. Hay algunas que han crecido, pero han crecido, por ejemplo, hay una playa que se llama Tubul y Iquico en el Golfo Arauco que creció después del terremoto del 2010. Porque ahí el terremoto, ese terreno se subió como 2 metros. Eso es una de las cosas fascinantes del caso chileno, que por ejemplo, entre paréntesis, yo tengo que hacer una charla ahora en la ONU, súper entretenido, así que es puro político, y les voy a tener que explicar estas cuestiones en palabras simples, de
que el caso chileno, cuando se habla, por ejemplo, del aumento del nivel del mar, el caso chileno es súper particular, porque tú puedes tener un aumento del nivel del mar y genera estos efectos en las playas, como lo que me estás preguntando tú, pero de repente viene el terremoto y se te entra el terreno, como fue en el año 1960 en la isla Guapo. Y ahí te crece el terreno, o como por ejemplo Valdivia, ¿cachai? Tenía un aumento del nivel del mar, viene el terremoto del 60, se te hunde 2 metros y te cambia completamente el terreno. Uno, con la lógica actual, podría pensar de que el ejercicio de entender qué es lo que pasó con la zona de Valdivia después del 1960 es muy parecido a lo que va a pasar con la generalidad del sistema costero de aquí a 200 años más. ¿Cachai? Lo que pasó ahí, ¿cachai?, es brutal, porque los ríos se transformaron en estuarios, ¿cachai?, las lagunas se transformaron en lagos, y de un huascazo. Ahora el cambio climático efectivamente va a hacer cosas así. Entonces nosotros realmente estamos en un laboratorio natural y no hemos visto bien lo que pasó en el 60. ¿Cachai? Nosotros podríamos darle mensajes a países que eventualmente no son sísmicos, de cómo podrían verse sus zonas costeras en 150 años más. ¿Cachai? Y bueno, así que en resumen, en el caso de Viña, sí, pues hemos hecho hartos análisis. Los análisis no son muy concluyentes, pero por ejemplo la playa de Reñaca en los últimos 40 años no ha cambiado mucho la playa de Portales sí bastante. ¿Ya? Yo atribuyo, no hemos visto relaciones causales, pero atribuyo es que hubo un crecimiento importante de la cubierta urbana hacia arriba, y lo que antes caía por lo que se llama la quebrada Cabritería ya no llega ya, no llega tanta arena como había antes, y eso puede explicar por qué la playa de Portales está un poquito más atrás. Y hay otras playas, por ejemplo la playa de los Marineros, la red Salina, está girando un poco, ¿sí? Como en la zona norte, cerca de Salinas, está creciendo y en la zona sur está retrocediendo. Y eso lo atribuimos, pero no lo hemos comprobado, al cambio de la dirección del oleaje. Que como todo el sistema climático se está desplazando hacia el sur, el oleaje también está empezando a girar un poquitito. Y si gira un poquitito, la playa también se acomoda. La playa es un sistema dinámico que responde al oleaje. Entonces las playas largas tienden a mostrar estos procesos de pivoteo, ¿cachai? Que explican, por ejemplo, la verdad en 2015 cuando al lado del muelle Vergara se erosionó toda esa cuestión y yo no sé, sí. Eso no es cambio climático, pero puede, y el cambio climático no se puede correlacionar con un evento, que son muchos eventos. Pero si tú tienes también una tendencia a la degradación de esa playa en la parte sur, y además te viene un conchazo fuerte, como se manejaba, claro, es mucho más probable de que haya erosión. Entonces, claro, yo creo que uno de los problemas que tenemos en Viña es que si seguimos como estamos, con las tendencias, es que a fin de siglo van a quedar pocas playas buenas para playar. Entonces, tenemos que adoptar sistemas de gestión del sedimento. Bueno, perdón. Bueno, una de las, como de las... No, que una de las que a mí me pareció que como que se extinguió, digámoslo así, rápido, fue la de Recreo también, la que está al frente donde había como una piscina antiguamente. Sí, la de Recreo, la playa Miramar, que no existe. La playa Miramar también. Eso también se puede explicar por fenómenos locales, un mal emplazamiento del camino costero, que se tiró un poquito más lejos y la playa desapareció por eso. La de Recreo también. Ahí el impacto antrópico fue mucho más fuerte que el cambio climático. Fue un guascazo fuerte, cambiaste en el fondo la posición. Pero, por ejemplo, podrías pensar en qué pasa si tú generas no sé, una ordenanza urbana que te permita utilizar la arena de las fundaciones de los futuros edificios que se van a construir en Viña para llevarlo a la playa. ¿Cachai? En vez de ir a botarlo un botadero y decir, oye, pero mételo al sistema, esa playa, todo Viña es todo parte, es una playa sumergida, enterrada bajo el hormigón. Hace, no sé, millones de años atrás esta cuestión era una costa nueva, con mucho contorno, los cerros llegan a la costa, pero con el ciclo hidrológico se empieza a llenar la cántara y al final tenía una plataforma que es Viña. ¿Cachai? Entonces todo eso ahí es arena. Ahora, no se puede, yo estaba conversando con los gallos del sector, en algún momento les decía, oye, pero ¿por qué no hablé con la DOM, pero decía, oye, pero ¿por qué no juegan esa arena para meterla, vayan a tirarla al río? ¿Cachai? Pónganla en el estero y cuando vengan las crecidas, el mismo estero se va a encargar de introducir esa arena en el sistema litoral. Se podría hacer eso, bueno, no sé. Hay cosas que son un poco irremediables, por ejemplo, la ampliación de la avenida Perú
eso de poner estos trapos, son 5.500 millones de pesos, no deja de ser una inversión menor, pero en el fondo, eso, en el fondo, disculpe por el francés, pero la cagada ya está hecha, en el fondo ya te metiste en un lugar y no vas a poder reemplazar eso con una solución blanda. Lo ideal es pensar en soluciones adaptativas blandas como la estructura verde o como se llama hoy en día, pero hay lugares donde no se puede hacer. Todo el perímetro de Valparaíso, el anfiteatro de Valparaíso ya son muros verticales. Tú no puedes reemplazar eso con una playa o meterle una cuestión verde. ¿No? Cero posibilidad, ya está consolidado. Entonces, yo creo que, los mensajes importantes tienen que ver con aquellos lugares que están en zonas de expansión urbana. Tenemos que pensar en cómo no vamos a terminar de filetearnos el resto de la costa que no hemos habitado. Porque la costa habitada, la costa antropizada, está muy rígida. Son pocos los lugares, pero por ejemplo pienso en Copquecura. Copquecura es un lugar, no sé si conocen Copquecura, casi nadie va para allá, Maule. Copquecura es un lugar donde el camino costero se dio hacia atrás, ¿sí? Y se dejó respirar la playa. Tú vas por el camino costero y la playa está como, no sé, la línea de costa está como a 200 metros. ¿Sí? Ahí puede respirar esa zona de interacción. O por ejemplo, la ciudad abierta de la Católica aquí al norte de Concón. ¿Sí? Esa es la ciudad abierta donde están los arquitectos, las casas esas. Ese es un tramo donde el camino hacia el norte se hizo por razones técnicas, no se hizo arriba de la playa, sino que se hizo, vámonos para atrás y vámonos por el cerro. Esa fue una súper buena decisión, hoy en día, mirándola como de perspectiva. En La Serena se hizo lo contrario. Yo tenía un terreno atrás, pero tenía una playa, oye, hagamos el camino por la playa, ahí una costanera, y anda a ver ahora lo que hay. O sea, tenéis 3, 4, 5 filas de edificios, cuando venga un tsunami a caer en la crema, porque nunca estuvo el concepto del riesgo en esa intervención. El riesgo y también la preservación del ambiente natural. No todas las costas son iguales. O sea, hay algunas que son mucho más sensibles. Entonces, lugares donde tenéis humedales, playas, dunas, ¿cachai? Todo eso son cosas que debiéramos no tocar. San Alfonso del Mar. San Alfonso del Mar se plantó arriba de una playa con 2 humedales, donde había también un corredor biológico, un corredor hidrológico, y ahí nada, te echas todo un territorio. Pero podría haber construido ese mismo, no sé, complejo, que a mí me parece espantoso, por último arriba del cerro. Que no tenéis por qué estar en la playa, es una piscina. ¿Para qué te hay que chantar una piscina arriba de una playa? Es una cuestión absolutamente inconducente. Entonces, eso. O sea, yo no soy fundamentalista, yo no soy de la línea de decir de que no hay que construir ni nada, sino que en el fondo hay que entender la naturaleza del sitio específico y ahí tomáis las decisiones. Bueno, me imagino que los planes regulares... bueno, no sé si estoy en el tiempo, tal vez ustedes estén. No, dale el último comentario y después me tengo que ir a almorzar, después tengo una reunión. No sé, está medio perdido. Ya, bueno, no era una pregunta en realidad. Me imagino que igual los planes regulares comunales, bueno, antiguos y los que siguen estando, que también son antiguos, como que no se hicieron a través también de expertos también. O sea, no sé si ahí también hay un vacío de una guía, o sea, hacia... Sí, mira, yo no soy especialista en eso, igual me ha tocado conversar con gente que trabaja en temas de planificación territorial, pero bueno, primero el plan regulador comunal es para las ciudades, lejos fuera del radio urbano, no tenía un instrumento que tenga una resolución tan alta como para mirar la costa, porque la costa es una zona costera que cuando te salís de las ciudades no tiene una resolución espacial como para mirarla, la estoy mirando así como desde lejos. Entonces, lo que debiéramos hacer es comprender de alguna manera que el instrumento de planificación territorial, sobre todo fuera de las ciudades, tomen en consideración que la costa, primero, no es homogénea, hay algunos lugares que se van a mover más, otros que van a ser fijos, los roqueríos, por ejemplo, y que lo consideren en su integridad para que en el fondo o se limite la densidad de uso, o lo que sea, puede ser densidad, puede ser tipología, etc. Y ahora, dentro de los planes reguladores, yo creo que tampoco, como digo, yo no sé estas cuestiones, pero lo que sí me he dado cuenta es que después del terremoto del 2010, algunos planes reguladores incorporaron, por ejemplo, el tsunami en la definición de seccionales o lo que sea. ¿Okay? Pero no es mandatorio, ¿no? O sea, el riesgo natural por el momento no es mandatorio, sino que es un antecedente más a partir del cual me imagino que en el proceso de deliberación se define finalmente cuál va a ser el tipo de densidad de uso
o los instrumentos que utilizan los planes reguladores. Claro, por ejemplo, los japoneses han tomado otros criterios en algunas ciudades, porque también es centralizada la cuestión y cada una de las ciudades toma decisiones. Los japoneses en Sendai, que fue literalmente arrasado por el tsunami del 2011, definieron dos zonas. Una zona donde es una zona de exclusión, ¿cachai? Parque, agricultura, pero no podéis poner edificios. Es cero posibilidad. Y de ahí hacia arriba hay una zona que tiene una probabilidad de inundación mucho más baja, que se calcula con lo que se denomina el tsunami milenario allá, y ahí tú tienes que disponer de elementos que te permitan evacuar. Torres verticales de evacuación, buenas vías de evacuación. Entonces ahí, claro, ahí se lo tomaron en serio, pero en esa prefectura específica, que es la prefectura de Tohoku, porque en ese caso fue como tabla rasa. Como dicen los arquitectos, tabla rasa es cuando tú decís partir planificando desde cero, como Brasilia en Brasil. Porque en el fondo desapareció la ciudad. Entonces los países tuvieron la posibilidad de repensarla. Pero hay otras ciudades como Tokio, porque yo conozco bien porque estoy trabajando allá. Tokio no se puede replantear. Tenéis 40 millones de personas viviendo en zonas de riesgo. Ahí no me vaya a sacar, está como peludo. Entonces depende mucho de... Bueno, yo no tengo una respuesta porque no vino este tema. Pero creo que hay avances. En algunos casos se ha incorporado las zonas de exclusión, incluso, no sé, Peyúgue conocimos bien el caso. Ahí lo estuvimos a tratar Ya, se me acabó la vida. Muchas gracias. Muchas Dale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bueno. Ya. Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, antes de irse les queríamos pedir si podían prender sus cámaras para sacar una foto. Mira, Alvarito, ahí está. Buena. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están las Muy clases? bien, Patricio, ahí como siempre sigo siendo estudiante. Hola Pablo, ¿cómo estás? Don Pablito, ¿cómo estamos? Tantos meses sin vernos en la universidad, por Dios. Como más de un año, sí. Todo bien. Muy buena la charla. Entretenido. Bien, sí, Gracias era a todos súper por específico. participar. Después se fue por otro lado, porque conversé ahí con la Jessica de hablar de contaminación, pero contaminación de agua, y terminamos hablando de Démosle entonces. Muchas Ya, gracias a muchas todos. gracias. Estuvo súper Muchas gracias a interesante, súper ustedes, que estén entretenida. bien. Gracias por participar. Los esperamos a las 6 para otra charla. Listo. Listo, ahí estaremos. Ya, chao, Lin. Gracias. Chao, Nos que estén vemos, bien. gracias. Gracias.